Bienvenidos a todos. Desde Tiempo Extra continuamos gambeteando las historias que no conoces de las mayores estrellas del fútbol mundial. Hay grandes equipos que pasan a la historia y nacen de la mente de entrenadores que trascienden desde el banco. Por eso, hoy traemos a Jürgen Klopp, del ascenso a la gloria. La historia del Liverpool Football Club es grande y legendaria, desde los tiempos de glorias comandados por Bill Shankly, que lo llevó a conquistar en Gran Bretaña y Europa. Los Diablos Rojos se sitúan entre los equipos más populares y famosos del mundo. Sin embargo, y a pesar de seguir cosechando títulos internacionales, el gran anhelo en Anfield Road es la Premier League. Tras obtener por última vez la liga en 1990, los de Liverpool se vieron obligados a padecer el gran dominio del Manchester United de Alex Ferguson, Arsenal de Arsene Wenger y la nueva era de equipos millonarios como Chelsea y Manchester City. Los años pasan, las décadas se acumulan sin gritar campeón en casa. Sin embargo, desde Alemania llegó un hombre que supo poner de rodillas al todopoderoso Bayern Múnich, que con un estilo de presión y contrapresión impuso un estilo que ya muchos copian y que con una política de fichaje sobria convierte en estrellas a jugadores jóvenes y descartados por otros. En Liverpool creen que Jürgen Klopp es el indicado para romper el maleficio de la Premier League. ¿Será así? Antes de comenzar, si te gusta el fútbol y saber todo sobre las grandes figuras de este deporte, te invito a que te suscribas y hagas clic en la campanita. También puedes compartir esta información con tus amigos y te invito a que te quedes hasta el final, ya que los videos que vienen van a ser un golazo y no se los pueden perder. Jürgen Norbert Klopp nació el 16 de abril de 1967 en Stuttgart, Alemania. Su padre, además de vendedor ambulante, fue portero en equipos amateurs de las divisiones regionales germanas, por lo que el fútbol fue desde temprana edad parte de su vida. Comenzó a jugar en los equipos juniors de la ciudad de Gleiten, donde creció hasta firmar contrato con el humilde Pforzheim en 1987. Con su 1,92 m, Klopp era un centro delantero potente. Sin embargo, no conseguía hacerse con la titularidad, por lo que buscando más posibilidades, deambularía por equipos de tercera y cuarta división como el Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, para terminar en 1989 en el Rot-Weiss Frankfurt, donde pelearía por un ascenso a la segunda categoría. La derrota contra el Mainz supone un sabor agridulce por la pérdida del ascenso, pero el equipo vencedor se fija en el 9, en Klopp, y lo ficha para la siguiente temporada. Nacía el primer amor en la carrera de Jürgen. En Mainz forjó su humilde nombre en el ascenso, ese delantero centro que suplía con ganas e inteligencia su falta de calidad. Pronto se ganó la hinchada y a los entrenadores, al punto que lo cambian de posición y pasa a jugar de lateral derecho hasta el final de su carrera, un rasgo de su capacidad de adaptación, dote que lo destacará como entrenador. Con Mainz sellaría un vínculo sentimental a lo largo de 11 años, hasta el día de su retiro como futbolista en 2001. Más de 300 partidos lo ubican en la historia de un club que en los 90 deambulaba por la mitad de la tabla de la Bundesliga 2 o coqueteaba con descender a tercera. El mismo Klopp se definía como un jugador con la calidad de cuarta división, mentalidad de primera y que esa mezcla lo volvía un jugador de segunda. En 2001, el Mainz, al borde del descenso, echa a su entrenador y ofrece la oportunidad al capitán y veterano Jürgen Klopp para hacerse cargo de manera interina. Klopp colgaba los botines para ponerse el buzo de director técnico y debutaba en el ascenso alemán con el Mainz versus el Duisburg. La victoria 1-0 marcaba un auspicioso futuro. Con 6 victorias en 7 partidos, Klopp salvaba al Mainz de descender a tercera, logro que llevaba a los dirigentes a ratificarlo en el puesto de manera efectiva. La mentalidad ambiciosa del técnico hacía un cambio radical en el club de Maguncia. Acostumbrado a pelear por no descender o conformarse con la mitad de la tabla, las siguientes temporadas lo tendría como protagonista de la Bundesliga 2.
El fútbol de presión y contrapresión comenzaba a poner al Mainz de Klopp en el ojo de todos. Un cuarto puesto en la temporada 2001-2002 y otro cuarto puesto en la 2002-2003, perdiendo el ascenso por diferencia de goles. Marcaban las primeras decepciones del entrenador, que no bajaría los brazos para lograr el ansiado ascenso en la 2003-2004 al terminar terceros. Mainz, fundado en 1905, alcanzaba la máxima categoría del fútbol alemán por primera vez en su historia. Con el presupuesto más bajo de la Bundesliga, el humilde equipo carnavalero de Maguncia hacía ruido gracias a la adaptabilidad de Klopp, mediando la tabla en su temporada inaugural en primera y clasificando al equipo por primera vez en su historia a un campeonato internacional. En la temporada 2005-2006 ratificaba su estabilidad con el Mainz en mitad de tabla y participando en la Copa UEFA, hoy Europa League. Si bien el equipo de Maguncia avanzaba sin problemas en las fases clasificatorias, terminaría cayendo ante el Sevilla de España, el equipo que terminaría siendo campeón de ese certamen. Klopp daba a conocer a Europa sus credenciales por primera vez con un papel más que digno. Sin embargo, los grandes se hacen grandes después de tropezar y recobrarse. En la temporada 2006-2007, el Mainz descendía de categoría. Duro golpe para Klopp, que se puso como objetivo devolver a la Bundes a su querido club de Maguncia. El año en la Bundesliga 2 fue duro y competitivo, acabando en cuarto lugar y después de 7 temporadas en el club, abatido por no poder cumplir con la meta que se había impuesto, Klopp no renovaría contrato para aceptar nuevos retos en nuevas tierras. Dortmund esperaba. Los equipos más importantes de Alemania se disputaban al incipiente y prometedor entrenador, y a pesar de contar con el interés de Bayern Múnich, Klopp se decantaba por el popular Borussia Dortmund. El Borussia, lejos de la gloria alcanzada en los 90 al ganar la Champions League, hacía años que deambulaba por la mitad de tabla, año tras año de decepciones. Casi al borde de la quiebra, la llegada de Klopp era una apuesta de bajo costo. Jürgen impregnaría su sello en el club para poco a poco instalarlo en las primeras posiciones. Sin hacer grandes erogaciones de dinero para sumar refuerzos de nivel, posaría sus ojos en jóvenes que podían dar el salto de calidad en el futuro inmediato, como Matt Hummels, Marco Reus, Mario Götze, Schmelzer, Gundogan, Aubameyang y los polacos Piszczek, Błaszczykowski y un tal Robert Lewandowski. La revolución amarilla llegaba para plantarle cara al poderoso Bayern Múnich, dueño absoluto y sin contendientes en Alemania. Tras un quinto y un sexto puesto en sus primeros 2 años, en 2011 ganaría su primer título, cortando además una sequía de 9 años sin campeonatos del Borussia Dortmund. Alemania estaba ante un nuevo orden y Klopp con su Dortmund ganaría al año siguiente de manera consecutiva la liga para cerrar una temporada inolvidable, obteniendo el doblete al ganar la Copa Alemana en una recordada final tras vencer al Bayern por 5-2. Con un equipo joven que rompía todos los récords de la Bundesliga, aún quedaba al paso de hacerse escuchar en Europa. La Champions League de la temporada 2012-2013 sería el escenario para que el nombre de Klopp esté en boca de todos y lo ubiquen como uno de los mejores entrenadores del momento. Su Borussia Dortmund haría su campaña firme y llena de elogios al eliminar en semifinales al Real Madrid de Cristiano Ronaldo y José Mourinho con un 4-1 contundente que se llevaría todos los focos del mundo. En la final, esperaría el conocido Bayern Múnich, que dejaría sin título a Klopp por un gol en el minuto final de Robben. El dominio total de Alemania por parte del Borussia Dortmund llevó al Múnich a cambiar su estilo y contratar a Pep Guardiola como entrenador. Además, poco a poco los bávaros comenzaron a llevarse jugadores claves para Klopp como Hummels, Götze y Lewandowski. Y tras 7 años de gloria, de sacar de un pozo y revalorizar a un club popular como el Borussia Dortmund, era hora de cambiar de aires y buscar nuevos retos. En 2015, pasaría página para escribir un nuevo capítulo de su carrera en Inglaterra. El mítico Liverpool, uno de los más grandes clubes del mundo, se abría la ilusión con el entrenador alemán, que si bien no ganó títulos en su primer año, dejaría una gran imagen con un cuarto puesto que aseguraba jugar Champions la próxima temporada, un subcampeonato en la FA Cup ante el Manchester City en los penales y un subcampeonato en Europa League al caer con el Sevilla.
En la siguiente temporada, los títulos seguían esquivos para el entrenador alemán, pero alcanzaría una nueva final de Champions League frente al Real Madrid, partido parejo que se le escapa por un error del arquero Karius. En la temporada 2018-2019, Klopp apuntalaría a su equipo. En su tercer año en el club, se podía ver la forma final para desplegar el fútbol que quería, su estilo heavy metal, como lo definiría, presión y alto rendimiento ofensivo. Al llegar, empezaría armando su equipo de adelante hacia atrás, primero con la contratación de un senegalés del Southampton, Sadio Mané, y Roberto Firmino, goleador del Hoffenheim alemán. El tridente ofensivo lo terminaría de conformar en 2018 al contratar a Mohamed Salah, de paso más que discreto por la Roma. Mané, Firmino y Salah alcanzarían reconocimiento mundial y se convertirían en poco tiempo en una de las delanteras más importantes de la historia. En el medio contaba con el reloj Jordan Henderson, al que le sumaría Fabinho para equilibrar un equipo vertiginoso por la delantera y dos laterales todoterrenos como Robertson y el juvenil Alexander Arnold. Si bien se ganaba elogios por la fluidez ofensiva, el punto débil se encontraba en la defensa, por lo que después de perder la final de Champions, su objetivo sería reforzar esa área con el defensor Van Dijk y el arquero Alisson. Su Liverpool estaba listo y lo demostraría en 2018 y 2019 con una gran Champions League, donde eliminaría al favorito Barcelona de Messi en semifinales con una remontada histórica en Anfield Road. Tras perder en España por 3-0 en casa, Klopp diría a sus muchachos que intenten fracasar de la manera más hermosa y con un alto planteamiento ofensivo, los Red aplastarían al Barça por 4-0 y alcanzaban una nueva final, donde enfrentarían al equipo sorpresa y sensación, el Tottenham de Pochettino. Pero Jürgen Klopp aprendía de sus errores y en un trámite controlado levantaría por primera vez en su carrera la esquiva Champions League. Su estilo de gegenpressing se imponía en el mundo, alta presión y contrapresión. Al perder la posesión, su equipo intenta recuperarla de inmediato en lugar de retroceder. Sin embargo, en el ámbito local, la gloria era esquiva. Eliminado de las copas nacionales y a pesar de sumar 97 puntos, terminaría segundo, detrás del Manchester City. Tal sumatoria de puntos y goles lo convirtieron en un equipo récord, pero sin ser campeón. Aunque lo mejor estaba por venir, y en la temporada 2019-2020, como para revalidar lo hecho el año anterior, Liverpool rompía más récords de goles a favor, goles en contra, victorias, rachas invictas, para de una vez por todas gritar campeón en el Reino Unido de Gran Bretaña. La querida Premier League ahora volvía a ser de Liverpool, después de 30 años viendo cómo dominaban los otros. Con 7 títulos en su haber, entre Liga, Champions, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa y Copas Nacionales, Klopp tiene contrato en Liverpool hasta 2026. Admirador del rock y de la política de izquierda, Klopp supo imponer su sello en cada club donde estuvo. Presión, contrapresión, sacrificio, vocación ofensiva, intensidad y una gran capacidad para saber gastar lo justo y necesario para conformar un equipo. Desde la dificultad del fútbol del ascenso hasta la gloria de la Champions, Jürgen Klopp es uno de los grandes entrenadores del momento y de la historia. ¿Y ustedes qué opinan de este gran director técnico? Déjenme su opinión en los comentarios, no olviden dar like, suscribirse, ver el siguiente video y decirme de qué director técnico les gustaría que hable en el próximo video. Nos vemos en el próximo tiempo extra.